La poliomielitis es una enfermedad erradicada en México desde 1990, pero 3 países continúan registrando casos, y de continuar con el esquema de vacunación, el padecimiento se erradicaría para 2023. La poliomielitis es una enfermedad viral que se combate desde 1985 por el Club Rotario Internacional, que logró que por medio de alianzas con gobiernos, fundaciones y organizaciones civiles, un esquema de vacunación efectivo desde los 2 primeros meses de edad. La poliomielitis causa parálisis de local a general de forma permanente hasta causar la muerte. Se registra principalmente en la infancia, aunque se detectaron casos en adultos. Rotary está trabajando en este evento desde 1985, tratando de erradicar esa terrible enfermedad. Al día de hoy, solo quedan 3 países donde hay todavía casos de polio, que es Afganistán, Pakistán y Nigeria. Pero realmente tenemos que seguir luchando contra esa enfermedad, porque si nosotros nos dejamos de vacunar y dejamos de trabajar, en 10 años más de 200,000 niños alrededor del mundo van a estar teniendo otra vez la enfermedad. Para hacer conciencia de la necesidad de continuar con el esquema de vacunación, recaudar fondos para más vacunas y conmemorar la erradicación en el país, el Club Rotario Mérida Itzáes realizará una rodada. Se calcula que a lo mejor en el 2023 tengamos ya cero pacientes positivos, y en el 2026 es probable que se declare libre de poliomielitis. Estamos invitando a todas las sociedades para participar, a todas las asociaciones. La invitación es para todo público para que asista al entronque de conocido supermercado en Prolongación Montejo, a la altura del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el domingo a las 6 de la tarde. Se invita a asistir con playera amarilla o roja. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.